Hola a todos. En esta ocasión vamos a resolver el siguiente problema de teoría de conjuntos. Pruebe que para cualquier conjunto A y B, si el conjunto potencia de A unión el conjunto potencia de B es igual al conjunto potencia de A unión B, entonces A es un subconjunto de B o B es un subconjunto de A. Recordemos que el conjunto potencia de A es el conjunto de todos los subconjuntos de A. Este teorema no es difícil de demostrar, pero sí requiere que conozcas algunos conceptos de lógica y teoría de conjuntos. Te recomiendo que pauses el video para que intentes resolverlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer para demostrar el teorema es reescribirlo en su forma lógica. Si alguno de los pasos lógicos no lo conoces, en la descripción te dejo enlaces a los videos donde explico en detalle dichos pasos. La primera parte del teorema nos dice que el enunciado debe cumplirse para cualquier conjunto A y cualquier conjunto B. La traducción lógica de esta frase sería para todo A y para todo B. Después, el teorema nos dice que, si esto es válido, entonces A es un subconjunto de B o B es un subconjunto de A. Esto en matemáticas se conoce como condicional y se escribe así, con una flecha entre las dos proposiciones. Esta sería la representación lógica del teorema y es lo que tenemos que demostrar, por lo que será nuestra conclusión. Como al inicio tengo dos cuantificadores universales, voy a introducir dos elementos arbitrarios a mis hipótesis. En este caso, diré que A es un conjunto arbitrario y que B también es un conjunto arbitrario, y voy a trabajar con estos elementos arbitrarios para demostrar el condicional. Si logro demostrar que el condicional es válido para dos conjuntos arbitrarios, entonces habré probado que para todo conjunto A y para todo conjunto B, el condicional es cierto. Como nuestra conclusión ha cambiado, tenemos que agregar dicho cambio a la estructura de la prueba. Nuestra demostración tendría la siguiente estructura. Sean A y B dos conjuntos arbitrarios. Luego tendríamos la prueba del condicional. Y terminaríamos con la frase, como A y B fueron arbitrarios, entonces para todo A y para todo B, el condicional es válido. Y ahora tenemos que demostrar el condicional. Si viste mi video sobre cómo demostrar condicionales, sabrás que tenemos dos opciones. Una de ellas es convertir a esta proposición en hipótesis. Y la otra opción es transformar el condicional en su equivalente negativo y convertir a esta otra proposición en hipótesis. Voy a elegir la segunda opción porque cuando lo intenté con la primera opción no pude demostrar el teorema. De modo que nuestra tercera hipótesis será que es falso que A es un subconjunto de B o que B es un subconjunto de A. Y nuestra nueva conclusión será que es falso que se cumple la igualdad, o sea, que estos dos conjuntos no son iguales. Si no te quedó claro esto último que hicimos, puedes ver mi video sobre cómo demostrar condicionales. Bueno, recuerda que cada vez que cambiemos la conclusión, tenemos que agregar dicho cambio a la estructura de la prueba. En este caso, en la parte donde tenemos que demostrar el condicional, escribimos, supongamos que es falso que A es un subconjunto de B y que B es un subconjunto de A. Después colocaríamos la prueba de que los conjuntos potencia no son iguales. Y concluiríamos con la frase, por lo tanto, el condicional es válido. Como te repito, la justificación de este paso la puedes ver en mi video sobre cómo demostrar condicionales. Una vez tenemos clara la estructura de la prueba, vamos a trabajar las hipótesis para justificar la conclusión. Nuestra hipótesis nos dice que es falso que A es un subconjunto de B o que B es un subconjunto de A. La disyunción de estas dos proposiciones es falsa. En la tabla de verdad de una disyunción podemos ver que si la disyunción es falsa, entonces ambas proposiciones son falsas. En este caso, tenemos que A no es un subconjunto de B y que B no es un subconjunto de A. De modo que reescribimos nuestra hipótesis así. Esto también lo pudimos haber deducido usando la ley de Morgan, la cual puedes estudiar en mi video de equivalencias lógicas. El siguiente paso es entender qué significa que A no es un subconjunto de B. Recordemos que por definición, si A es un subconjunto de B, entonces todo elemento de A es un elemento de B. Como A no es un subconjunto de B, entonces no todos los elementos de A son elementos de B. Es decir, existe un elemento X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Esta sería otra forma de escribir nuestra hipótesis. Y aunque está muy bien entender esto de forma intuitiva, siempre tenemos que justificar el proceso formalmente.
Para hacer esto, primero escribimos que A no es un subconjunto de B. Después usamos la equivalencia de cuantificadores que vimos en el video del cuantificador universal. Y reescribimos el condicional para poder aplicar la ley de Morgan. Una vez aplicada la ley de Morgan, tenemos el resultado deseado. Muy bien, entonces, decir que A no es un subconjunto de B equivale a decir que existe un elemento X que pertenece a A y que no pertenece a B. Para poder usar esta hipótesis, vamos a introducir un elemento X0, donde X0 pertenece a A y X0 no pertenece a B. Nuestra hipótesis de que A no es un subconjunto de B garantiza la existencia de este elemento. Ahora, en vez de escribir la hipótesis original, escribiremos la existencia de X0. Podemos hacer lo mismo para la hipótesis B no es un subconjunto de A. Como ya tenemos la variable X0, vamos a introducir la variable Y0, donde Y0 pertenece a B y Y0 no pertenece a A. Puedes hacerlo paso por paso para que no te quede ninguna duda. Estas son nuestras hipótesis de forma más trabajada. Ahora vamos a hacer lo mismo con la conclusión. Recuerda que la conclusión es lo que tenemos que demostrar. Tenemos que demostrar que estos dos conjuntos no son iguales. Sabemos que dos conjuntos son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. Como estos dos conjuntos no son iguales, entonces no tienen los mismos elementos. Esto quiere decir que existe un elemento que pertenece a alguno de los dos conjuntos y que no pertenece al otro conjunto. Matemáticamente lo escribiríamos así. Existe un Y tal que Y pertenece a P de A unión P de B y que no pertenece a P de A unión B. O, y recalco el O, existe un elemento X tal que X pertenece a P de A unión B y que no pertenece a P de A unión P de B. Fíjate cómo estamos diciendo que existe un elemento que pertenece a un conjunto y que no pertenece al otro. ¿Y por qué se escribe el O? Porque no es necesario que se cumplan las dos proposiciones. Date cuenta de que para que los conjuntos sean distintos, basta con que una de las dos proposiciones se cumpla. Si una se cumple, entonces los conjuntos no tendrían los mismos elementos y por lo tanto no serían iguales. Esta sería nuestra conclusión reescrita de forma más entendible. Ahora sabemos qué es lo que tenemos que buscar exactamente, y aunque ya entendimos el por qué podemos escribir la conclusión así, vamos a justificarlo formalmente. Primero escribimos que es falso que los dos conjuntos son iguales, es decir, es falso que tengan los mismos elementos. Luego usamos la ley de Morgan para decir que P de A unión P de B no es un subconjunto de P de A unión B, o que P de A unión B no es un subconjunto de P de A unión P de B. Y después aplicamos los pasos que acabamos de hacer con las hipótesis para llegar a lo que escribimos. Si necesitas hacerlo más despacio, pausa el video. Fíjate cómo no hemos cambiado la conclusión, solo la hemos reescrito. Nuestra conclusión es la misma, solo que escrita de manera distinta, y como no la hemos cambiado, no tenemos que agregar nada a la estructura de la prueba. Ahora lo que tenemos que hacer es usar nuestras hipótesis para demostrar la conclusión. Recuerda que es suficiente demostrar que una de estas dos proposiciones es cierta. Vamos a intentar demostrar la segunda. Al principio yo intenté demostrar la primera, pero no tuve mucho éxito. Lo que tengo que demostrar es que existe un elemento X que pertenece al conjunto potencia de A unión B y que además ese mismo X no pertenece a la unión del conjunto potencia de A y el conjunto potencia de B. Como tengo que demostrar la existencia de este elemento, voy a tener que proponer dicho elemento. Es decir, en mis hipótesis voy a escribir X es igual a puntos suspensivos, porque aún no sé cómo debe de ser este X. Y después debo probar que el X que yo propuse cumple con las condiciones necesarias. Vamos a agregar este paso a la estructura de la prueba. En la parte donde debo demostrar que los conjuntos son distintos, escribiremos sea X igual a puntos suspensivos, y luego probaremos que X pertenece al conjunto potencia de A unión B, y que X no pertenece al conjunto potencia de A unión el conjunto potencia de B. Y podremos concluir que, por lo tanto, P de A unión B no es un subconjunto de P de A unión P de B, y por lo tanto, los conjuntos son distintos. Ok, ahora recordemos que P de A unión B es el conjunto formado por todos los subconjuntos de A unión B. Es decir, si X pertenece a P de A unión B, entonces X es un subconjunto de A unión B. Esto es por definición del conjunto potencia.
Por otro lado, si X no pertenece a la unión del conjunto potencia de A y el conjunto potencia de B, entonces es falso que X pertenece a P de A o que X pertenece a P de B. Esto por la definición de unión de dos conjuntos. Recordemos que la tabla de verdad de una disyunción nos dice que la disyunción es falsa cuando ambas proposiciones son falsas, o sea, que X no pertenece a P de A y X tampoco pertenece a P de B. También pudimos haber usado la ley de Morgan. Bueno, como X no pertenece a P de A, X no es un subconjunto de A, y como X no pertenece a P de B, X no es un subconjunto de B. Con esto ya sabemos exactamente qué es lo que estamos buscando. Ahora sigue la parte ingeniosa, que es encontrar este elemento X. Piensa cómo podemos usar nuestras hipótesis para formar un elemento que cumpla con estas características. Por ejemplo, si hacemos que X sea igual al conjunto formado por X0, entonces X sería un subconjunto de A unión B, ya que todo elemento de X es un elemento de A o de B. Pero desafortunadamente, X también sería un subconjunto de A, por lo que no sería el conjunto que buscamos. Si hacemos que X sea igual a Y0, X sería un subconjunto de A unión B, pero sería un subconjunto de B, de modo que tampoco es el conjunto que buscamos. Veamos qué pasa si X es igual al conjunto formado por X0 y por Y0. Entonces claramente X sería un subconjunto de A unión B, pero además X0 hace que X no sea un subconjunto de B, ya que X0 no pertenece a B. De igual forma, Y0 hace que X no sea un subconjunto de A, de modo que hemos encontrado el elemento buscado. Como X no es un subconjunto de A, X no pertenece a P de A, y como X no es un subconjunto de B, entonces X no pertenece a P de B, de modo que X no pertenece a P de A unión P de B. Además, X pertenece a P de A unión B, porque X es un subconjunto de A unión B. Como hemos encontrado un elemento de P de A unión B que no pertenece a P de A unión P de B, entonces los dos conjuntos son distintos. Con esto ya hemos probado el teorema, solo falta escribir la prueba final. Sean A y B dos conjuntos arbitrarios. Suponga que A no es un subconjunto de B y que B no es un subconjunto de A, de modo que podemos elegir X0 perteneciente a A, tal que X0 no pertenece a B, y Y0 perteneciente a B, tal que Y0 no pertenece a A. Sea ahora X igual al conjunto formado por X0 y Y0. Claramente X es un subconjunto de A unión B, por lo que X pertenece al conjunto potencia de A unión B. Además, por X0, X no pertenece al conjunto potencia de B, y por Y0, X no pertenece al conjunto potencia de A. Por lo tanto, P de A unión B es distinto de P de A unión P de B. Y ya está, aquí tendríamos nuestra prueba final. Fíjate cómo solo escribí la mitad de la estructura de la prueba, porque la segunda mitad son las conclusiones de todos los argumentos que hicimos, y escribir esto suele ser mero formalismo. A veces incluso puede ser repetitivo. La mayoría de los libros no escriben el resto de enunciados, aunque puedes escribirlo sin ningún problema si eso te hace entender mejor la demostración. Puedes ver cómo un teorema que podría parecer complicado se convierte en uno muy sencillo simplemente entendiendo qué es lo que tenemos que demostrar. Si te quedó alguna duda, puedes escribirla en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir aprendiendo.